La guerra invisible que puede arruinar tu economía mañana. Un barco cargado con millones en petróleo explotó frente a las cámaras mientras cruzaba el Mar Rojo. El misil no venía de un ejército regular, sino de unos tipos en chanclas armados por Irán. Israel bombardea Yemen. Estados Unidos bombardea Yemen. Y los yemeníes bombardean de vuelta. Pero la pregunta no es quién dispara más, sino quién controla el estrecho donde pasa el 12% del comercio mundial. Bienvenidos a la guerra que no sale en las portadas, pero que puede hundir la economía del planeta en menos de una semana. Esto es Fuego Cruzado Global, el canal donde explicamos cómo los conflictos más lejanos pueden hacer que suba el precio de tu comida. Suscríbete, porque lo que vas a escuchar ahora no te lo contarán en televisión. Los reyes del estrecho van en sandalias. Yemen, uno de los países más pobres del mundo. Un desierto partido entre facciones, miseria y milicias entrenadas a base de rabia. Pero cuidado, porque justo ahí, entre polvo y ruinas, están los dueños de uno de los puntos más estratégicos del planeta. Hablamos del estrecho de Bab el-Mandeb, una garganta angosta por donde pasa casi el 12% del comercio mundial. Gas, petróleo, armas, granos, piezas electrónicas, todo lo que un país moderno necesita, flota por ese pasillo. Y si a alguien se le ocurre cerrarlo, todo se va al carajo. ¿Quién controla ese pasillo? Los hutíes. ¿Quiénes son los hutíes? Guerrilleros chiitas respaldados por Irán, que empezaron como insurgentes de montaña y hoy lanzan misiles crucero. Sí, literalmente misiles crucero. No estamos hablando de un grupito con Kalashnikovs robados. Hablamos de una fuerza irregular con drones suicidas, cazas rudimentarios y minas navales. ¿Vestidos con uniforme? No. ¿Con logística sofisticada? Tampoco. Pero eso sí, motivación no les falta, porque no tienen nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, eres peligrosísimo. Desde que Israel invadió Gaza en octubre, los hutíes activaron el modo guerra total. Atacan buques israelíes, norteamericanos y de cualquiera que les huela a enemigo. ¿Resultado? Navieras como Maersk o MSC han empezado a desviar sus barcos, rodeando África como en el siglo XV. 10 días más de viaje, cientos de miles más en costos, y lo peor, inflación global. Todo por unos tipos a los que Occidente subestimó, hasta que empezaron a marcar las reglas en una guerra que nadie declaró formalmente. La pregunta no es si son terroristas o héroes. La pregunta es si puedes ignorarlos cuando te sube el precio del pan. Porque en este conflicto, los misiles no caen sobre palacios, caen sobre la economía global. Y mientras Estados Unidos manda portaaviones, los hutíes mandan un mensaje más claro que cualquier comunicado diplomático. No cruzas por aquí, si nosotros no lo permitimos. Y eso, Ian, es mucho decir, viniendo de guerrilleros que caminan sobre piedras, pero apuntan al mundo entero. Los señores del caos se visten de uniforme. Del otro lado del tablero, los jugadores van uniformados, calzan botas pulidas y firman órdenes desde oficinas climatizadas. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Australia, Noruega, todos alineados para ejecutar la flamante Operación Guardián de la Prosperidad. Sí, así le pusieron, porque nada suena más pacífico que lanzar decenas de misiles desde portaaviones nucleares en nombre de la prosperidad. El 11 de enero, desde el USS Dwight D. Eisenhower, comenzó la campaña de bombardeos sobre Yemen. Objetivos seleccionados con precisión quirúrgica, dicen. Centros de comando, radares, depósitos de armas, lanzaderas de misiles. Pero claro, ¿qué pasa cuando el enemigo duerme en casas hechas con bloques de cemento y chapa? Pues que el margen de error no es un concepto técnico, sino humano. Y los humanos mueren. Los hutíes respondieron como se esperaba, con más misiles, contra barcos mercantes, buques de guerra, incluso contra bases militares en Israel. No siempre aciertan, pero basta con que uno lo haga para que todo el tablero tiemble. Y eso es justo lo que pasó cuando lograron dañar un petrolero noruego. Un fuego encubierta, tripulación evacuada, carga perdida, y los seguros marítimos enloqueciendo. Porque si hay algo que el capital no tolera, es la incertidumbre. Así que ahora, las rutas comerciales por el Mar Rojo parecen más bien una ruleta rusa flotante. Y en medio de esa ruleta, los grandes jugadores se culpan entre sí. Estados Unidos acusa a Irán. Irán acusa a Israel. Israel no acusa, bombardea directamente. Y mientras tanto, los medios intentan explicar la situación en 20 segundos. Como si esto fuera una telenovela
y no un polvorín diplomático. El punto no es si los hutíes tienen razón. El punto es que hoy, una guerrilla puede obligar a los gigantes del mundo a redibujar sus rutas. Una guerrilla puede hacer que los supermercados en Berlín, París o Lima suban los precios. ¿Quieres saber cuántos barcos están ahora mismo anclados, esperando una decisión? Decenas. ¿Quieres saber cuánto dinero se pierde por cada hora de retraso? Millones. Y todo porque una milicia mal equipada se ha vuelto experta en explotar el talón de Aquiles del sistema. El tránsito, la logística, la obsesión de Occidente por no detenerse nunca. Y ahora, cuando un tipo en Yemen toca un botón, medio planeta siente la vibración. ¿Te parece exagerado? Díselo a los marineros que navegan por esas aguas, con un dron kamikaze sobre sus cabezas. El mapa, el petróleo y los que juegan en silencio. Mientras los drones zumban y los titulares explotan, hay otros actores en este conflicto que prefieren mover piezas sin hacer ruido. No lanzan misiles, pero financian guerras. No presionan gatillos, pero firman contratos. Se llaman China y Rusia. ¿Adivina quién tiene acuerdos con los hutíes para explotar puertos y suministrar armamento no oficial? Exacto. Pekín, obsesionado con asegurar sus rutas hacia Europa, ha estado invirtiendo millones en infraestructura portuaria desde antes de que todo estallara. Y Moscú, encantado de ver a Occidente atascado en otro lodazal sin salida clara, les echa gasolina desde la sombra. Ambos saben que no necesitan enfrentarse directamente con Estados Unidos. Les basta con apoyar a quienes ya lo hacen. Yemen, sin quererlo, se ha convertido en el Vietnam logístico del siglo XXI. Un territorio remoto que incomoda a los poderosos y les obliga a sangrar poco a poco. Porque sí, cada misil lanzado desde un F-18 cuesta lo mismo que alimentar a 100.000 personas durante un mes. Y cada buque que rodea África consume tiempo, dinero, combustible y paciencia. Mientras tanto, en una sala de control en Pekín, alguien sonríe viendo cómo se encarecen los seguros marítimos, porque cada dólar extra que gasta Occidente en proteger el comercio es un dólar menos para invertir en su propia economía. Y así, sin disparar una sola bala, se gana una guerra silenciosa. Pero el tablero no está completo sin los árabes. Arabia Saudí, aliada histórica de Estados Unidos, juega un doble rol. Quiere estabilidad, pero también quiere influencia. Y cuanto más caótico esté Yemen, más razones tiene para intervenir, vender armas, imponer acuerdos y cobrar favores. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, financia separatistas, controla puertos estratégicos y mantiene contactos con todos. Sí, con todos, porque en esta guerra nadie es inocente, y todos hacen negocios con quien sea, mientras sirva al objetivo. ¿Quién controla realmente el Mar Rojo? Esa es la pregunta. Y la respuesta no está en un solo país ni en un solo ejército. Está en una red invisible de intereses, traiciones, contratos opacos y silencios comprados. Por eso, cada ataque de los hutíes es más que un acto de guerra, es un movimiento de ajedrez en un tablero global. Una guerra sin guerra, una victoria sin vencedores. Y ahora que el fuego está encendido, todos se preguntan lo mismo. ¿Qué va a pasar con Yemen y con el mundo? Porque esto no fue solo un cruce de misiles. Fue un mensaje. Y lo más inquietante no es lo que se disparó, sino lo que viene después. Estados Unidos logró formar su coalición naval, sí, pero fue sin Francia, sin España, sin Italia, sin la OTAN. ¿Un nuevo orden? No, un nuevo desorden. Una operación llamada Guardián de la Prosperidad que no está evitando ni un solo ataque, porque desde que comenzó, los hutíes han lanzado más drones que nunca. Y eso que los primeros ataques fueron quirúrgicos. Ahora ya no lo son. Ahora son estratégicos, simbólicos y repetidos. Barcos comerciales, petroleros, hasta embarcaciones sin carga. Todo es objetivo. Y las aseguradoras internacionales se están retirando en masa del Mar Rojo. ¿Resultado? Más de 200 barcos desviados. Miles de millones en pérdidas. Tiempos de entrega multiplicados. Inflación global asegurada. Y todo, por un grupo que Occidente subestimó durante años. Yemen. El país más pobre del mundo árabe, sin gobierno unificado, devastado por la guerra, acaba de poner de rodillas a las mayores potencias navales del planeta. ¿De verdad alguien piensa que esto va a terminar aquí? Porque mientras tú miras las noticias preguntándote si habrá otra guerra mundial, alguien en Washington revisa contratos petroleros y rutas alternativas por Sudáfrica. Y alguien en Teherán sonríe, viendo cómo su brazo en Yemen doblega a los grandes con tecnología de bajo coste.
Los hutíes ya no son solo un actor local, son parte del gran juego. Y si mañana cae otro barco, si un portaaviones resulta dañado, si una fragata desaparece del radar, no será el inicio de una guerra nueva. Será la confirmación de que la guerra nunca terminó, porque esta vez no habrá firma de paz, ni foto histórica, ni desfiles de tanques. Solo habrá una lenta erosión del orden internacional, una cadena de sabotajes invisibles y un mundo cada vez más fragmentado, donde el poder no se demuestra ganando, sino resistiendo. Yemen lo entendió antes que nadie, y por eso hoy, un país sin dinero, sin flota, sin aliados oficiales, está haciendo temblar los cimientos de medio planeta. La pregunta no es quién ganará, la pregunta es, ¿quién será el próximo en caer? Esto no ha terminado, solo se ha redefinido el campo de batalla. Si quieres entender lo que viene, suscríbete a Fuego Cruzado Global, activa la campana y prepárate, porque el próximo misil puede que no vuele sobre Yemen, sino sobre los cimientos del mundo en que crees vivir.